Vamos a comenzar. Libro de Números. El tema del libro es Dios disciplina a su pueblo con amor. Dios disciplina a su pueblo con amor. ¿Quién escribió el libro de Números? Se lo atribuyen a Moisés. ¿Cuándo fue escrito el libro de Números? 1406 al siglo XVIII a.C. ¿A quién fue escrito? A Israel y a nosotros. ¿Dónde fue escrito este libro? Fue escrito en el desierto de Sinai. Vamos a ver el método histórico. El método histórico de este libro. El libro de Números se deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron contados 2 veces. Escuche bien. El nombre, el libro de Números se deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron censados o fueron contados 2 veces, estando en el desierto. El capítulo 10 es la continuación del relato de la peregrinación de Israel desde Egipto hasta Canaán, la cual se interrumpió en Éxodo 19. En su peregrinación desde el monte Sinaí, los israelitas habían planeado viajar hacia el norte y entrar en Canaán por los límites del sur. Pero se asustaron por el informe de los espías, quienes hablaron del gran tamaño de los habitantes de la tierra. Como resultado de esto, anduvieron vagando por el desierto 40 años y finalmente entraron a Canaán. Cruzando el río Jordán, las experiencias de esos años que vagaron en el desierto están registradas en este libro. Ya. Entonces vamos a entender que el título de todo el libro de Números es Dios disciplina a su pueblo con amor. ¿Quién escribió el libro? Moisés. ¿Cuándo fue escrito? Más o menos en el año 1406 al siglo XVIII, al siglo XIII antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? Fue escrito a Israel. ¿Y de dónde fue escrito? ¿En dónde fue escrito? ¿En qué lugar fue escrito? En el desierto de Sinai. Ahora, el método histórico de este libro, el nombre deriva porque fueron censados 2 veces en el desierto. Ellos tenían planeado, Israel tenía planeado entrar a la tierra de Canaán por el norte y entrar a Canaán por los límites del sur. Pero por el informe que trajeron los 12 espías o los 10 espías que fueron a explorar la tierra, por ese informe, su viaje de más o menos de 40 días o un mes se estipulaba, se produjo o se convirtió en 40 años. En 40 años vagando por el desierto. Entonces, ese es el trasfondo histórico, hermano. No hay que olvidarse, no quiero que usted se olvide, que el libro de Números viene de los 2 censos que tuvo Israel. Cuando ellos salieron de la esclavitud, ellos tenían previsto irse por el norte y entrar por los límites del sur a Canaán, pero no fue así, sino que lastimosamente en un informe que cuando Josué los manda a explorar la tierra, ellos hacen un informe negativo, ¿no? Recordemos que 10 de ellos dijeron, dijeron la verdad, pero la diferencia entre Josué y Caleb fue que ellos dijeron, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces, fue por eso.
¿Cuál es el método literario de este libro? Es un libro histórico, cuenta la historia. ¿Cuál es el panorama, el método panorámico de este libro? O la idea principal es un llamado a la obediencia, santificación, el no murmurar y el funcionar bajo autoridad. Mire, esto es interesante. O sea, ¿cuál es la idea principal de este libro de números? La idea principal de este libro es la obediencia. El llamado a la obediencia y santificación. Además, el no murmurar y funcionar bajo autoridad. ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? Es relatar la historia de cómo Israel se preparó para entrar a la tierra prometida, cómo pecaron y fueron castigados y cómo se prepararon para intentarlo de nuevo. Mire, este libro es un libro muy interesante porque este libro de números es la preparación o es la antesala de cómo el pueblo de Israel se preparó para la entrada a la tierra prometida. No, ahí hemos podido ver, ellos pecaron, pero también fueron castigados y de cómo lo volvieron a intentar. Entonces este libro es como una antesala, ¿no? Ellos estaban a este lado y al otro lado estaba el río Jordán y al frente ya estaba la tierra prometida. Entonces todo esto, toda esta historia ocurre al frente de Canaán. Ocurre al frente de Canaán, ¿no? Solamente el río Jordán lo estaba dividiendo. Entonces, esta es la idea principal del libro, de cómo se prepararon para entrar a la tierra prometida. ¿Cuáles son las palabras clave del libro de números? Vamos a ver. Números o censo son sinónimos. Habló Jehová de los hijos de, luego hijo de quién eran, servicio, nube, desierto, tabernáculo, tienda y guerra. Esas eran las palabras clave de este libro, ¿no? ¿Cuál es el tema principal? Si usted quiere hacer una prédica, ¿cuáles son los temas principales de este libro? Es fidelidad de Dios, rebeldía humana, peregrinación en el desierto y censo del pueblo, ¿no? Estos eran los temas: fidelidad de Dios, rebeldía humana, peregrinación en el desierto y censo del pueblo. Preguntas, hermanos, hasta aquí, alguna duda que tengan. Estamos viendo un panorama general y luego vamos a ver algunos pasajes bíblicos. ¿Algunas preguntas, hermanos, que tengan alguna duda que puedan preguntarme? Pueden hacerlo o que quieran aportar algo. Y buenas noches, pastor. Y la tema esa hoja del 18, no entendí nada, pastor. Yo quisiera que me explique otra vez y no sé, no lo entendí. ¿Cuál, hermano? Repítame. De la hoja número 18. Creo que de esta habla, ¿no? Porque yo eso lo escuché. No lo pude entender. De lo que estamos avanzando ahorita, del método literario, eso es lo que usted me dice, ¿no? Eso mismo, pastor. Ya, nuevamente repetimos, ¿cuál es el método literario e histórico, ¿no? ¿Cuál es la idea principal del libro?
¿Cuál es la idea principal del libro de Números? La idea principal del libro de Números es un llamado a la obediencia, al que el pueblo sea obediente y se santifique y que sea santo. No, esa es la idea principal del libro. Además, el no murmurar y el funcionar bajo autoridad. Porque recordemos que ya hay leyes en Levítico, hablamos de las leyes, y ya aquí ellos deben de funcionar bajo autoridad. O sea, el pueblo de Israel debe aprender a someterse a una autoridad puesta por Dios. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la razón principal por la que se escribió este libro? Es relatar la historia de cómo Israel se preparó para entrar a la tierra prometida. Yo decía que este libro de Números se escribe a este lado de la tierra prometida, o sea, solamente dividía el río Jordán. Entonces, la idea de este libro es ver cómo se prepara o cómo se preparó el pueblo de Israel y cómo pecaron y cómo fueron castigados y también cómo volvieron a intentarlo para volver a entrar, ¿no? Recordemos que hablábamos de la historia de estos dos espías que fueron a explorar la tierra prometida, volvieron con un informe negativo. Entonces, ese informe negativo que trajeron 10 de ellos, que le costó 40 años en el desierto. ¿Cuál es la palabra clave del número? Las palabras que más se repiten es censo, habló Jehová, de los hijos de, servicio, nube, desierto, tabernáculo, tienda, guerra. Eso es lo que más se repite, esas palabras. ¿Cuáles son los temas? La fidelidad de Dios, rebeldía humana, peregrinación en el desierto, censo del pueblo. ¿Cuál es la cobertura histórica? 40 años, un periodo dentro del que murió la generación que salió de Egipto. Mire, toda esa generación que salió de Egipto, esa generación mayor de 20 años, todos murieron. Todos murieron, excepto Josué y Caleb. Ellos fueron los únicos que no murieron. Preparación para la conquista militar de la tierra prometida, el pacto de lealtad de Dios hacia su pueblo Israel con respecto a la tierra, el repetido fracaso de Israel para guardar el pacto con Dios, el liderazgo de Dios para con su pueblo y la afirmación del liderazgo de Moisés, preparación para entrar y adorar en la tierra prometida, conquista y asentamiento de la tierra en el río Jordán, ¿no? Entonces, todo esto, hermanos, todo esto ocurre antes de la tierra, o sea, frente de la tierra prometida. Solamente dividía el río Jordán. ¿Está bien, hermano? ¿Alguna duda más, hermano Teléfono? No, pastor. Ya, ok. Sigamos entonces. No tengo diapositiva para mostrarle porque, como le digo, estoy con otra compu, estoy de viaje. ¿Cómo leer el número? ¿Cómo leer números? Interesante, yo pude entender cómo podemos leer números. Un título como número suena tan emocionante como en el diccionario o en el directorio telefónico, pero esto no es el caso. Prepárate para una sorpresa. Este libro está lleno de poderosas historias de la rebelión de Israel junto con el juicio y misericordia de Dios. Números comienza en el monte Sinaí. Pregunta de examen. Subraye esto en su texto. Números comienza en el monte Sinaí, donde los israelitas
esperaban instrucciones de Dios para continuar a la tierra prometida. A medida de que se desarrolla el libro, observa los cambios en la actitud del pueblo desde la ansiedad, pasando por la queja y terminando en rebelión total. Números termina con una nueva generación de israelitas a punto de entrar a la tierra prometida. Mientras estudia este libro, reflexiona en la tentación de tu propia vida de refundar, quejarte o rebelarte. Considera también hasta qué punto llega Dios va a restaurar a su pueblo. Entonces, hermanos, mientras nosotros leemos el libro de Números, tenemos que reflexionar nuestra vida de no estar de una vida de queja, una vida de rebeldía, porque esto es lo que más enfoca Números, un pueblo rebelde, un pueblo lleno de queja, ¿no? Es un libro de rebelión total de su pueblo, y a consecuencia de eso, a consecuencia de todo eso, Números termina con una generación de israelitas a punto de entrar a la tierra prometida. Incluso Moisés, recordemos que Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés la observó, la tierra prometida, pero no entró. No. Entonces, solamente de la generación que salió de la tierra de la esclavitud fue Josué y Caleb, que vieron. Y después toda la generación que nació en el desierto fue la que entró a la tierra prometida. Entonces, hermanos, y mientras nosotros podemos leer el libro de Números, podemos ver y entender y reflexionar en nuestra vida de queja, en nuestra vida de rebeldía como seres humanos o como hijos de Dios, ¿no? Entonces, así podemos leer el libro de Números. Muy aparte de la historia, muy hermosa la historia, pero tenemos que ponernos a pensar y a reflexionar si estamos como el pueblo de Israel, lleno de quejas, lleno de rebeldía, y a consecuencia de esto, no ver la tierra prometida. O a consecuencia de esto, no ver las promesas que Dios tiene para nosotros. Así que el mensaje que nos da Número es esto, de poder leer y reflexionar nuestra vida. Ahora vamos a ver, el título es interesante. Viene de los capítulos 1, versículo 4 y 26. El título hebreo más común viene de la quinta palabra del texto hebreo de 1:1, en el desierto, dice, de. Este nombre es mucho más descriptivo del contenido total del libro, el cual relata la historia de Israel durante casi 39 años de dar vueltas en el desierto. Otro título hebreo favorecido por algunos padres de la iglesia primitiva está basado en la primera palabra del texto hebreo de 1:1, y él habló. Esta designación enfatiza que el libro registra la palabra de Dios para Israel. Entonces viene de dos, puede ser de dos, tiene dos nombres. El primero es en el desierto de, y él habló, ¿no? Pero el título en español es Número. Viene de la versión griega Septuaginta y latina de la versión Vulgata. Entonces le decía que el libro de Números, ¿por qué le pusieron Número? Porque el pueblo de Israel es censado 2 veces. Yo creo que se quede con eso. Alguien le pregunta, ¿por qué Número? ¿Por qué Número? Porque Israel fue censado 2 veces en el desierto. ¿Cuál es la estructura de Número? Versículo 14, 30 y 31. Hermano Ángel, por favor, no puede leer. Hermano Aurelio.
Capítulo 14, el 30 y 31 de Números. Amén, pastor. Capítulo 14, 30, 31. Dice así. Vosotras la verdad no entraréis en la tierra, por la cual así mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a José, hijo de Nun. Pero a vosotros, niños de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Palabra de Dios. Amén, hermano. ¿No? Dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual mi mano, por, por la cual alcé mi mano y juré que os daría a ustedes o a habitar a ella. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y José, hijo de Nun, pero vosotros niños de los cuales dijiste que serían por presa y los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. ¿No? Mire, es interesante, ¿no? Mire, causa y efecto de dos generaciones. Causa y efecto de dos generaciones. Podemos ver que solamente de los mayores que salieron de la tierra, que entraron, de la tierra prometida, que salieron, solamente fue Josué y Caleb, ¿no? Así que es interesante, ¿no? Mire cómo entonces mire cómo nuestras acciones nos puede, nos puede traer consecuencias negativas, ¿no? Incluso Moisés, porque Moisés no pudo ver la tierra prometida. Entonces nuestras acciones, nuestras palabras nos puede traer consecuencias negativas para toda una vida. Mire, y acá hablan, ¿no? De dos generaciones. La generación que salió y la generación que nació en el desierto. Y esa generación mayor de 20 años no entró, solamente dos personas entraron, excepto los niños, ¿no? Los niños. Ahora vamos a ver censo de Israel en Sinaí, versículo 1:1. Vamos a ver la estructura de número. Usted me puede seguir ahí en la página 20, censo y orden de Israel, dice. En el versículo 1:1, censo de Israel en Sinaí. 2:1, campamento y tribus. 3:1, censo a los levitas. Censo y los levitas. 4:1, tarea de los levitas. Ahí están las tareas de los levitas. 5, ley, inmundos, restitución y celos. 6:1, nazareos y el altar. 8:1, congregación levitas. 9:1, celebración de Pascua, la celebración de la Pascua. 10:11, salen de Sinaí. 13:1, los 12 espías. 14:1, Israel se revela. 15:1, leyes y reposo.
16:1, Coré contra Moisés. 17:1, la vara de Aarón florece. 18:1, renumeración de levitas. 19:1, purificación de inmundos. 21, agua, Edom y muerte de Aarón. 21:1, conquista y batallas. 22:1, Balat y Balaán. 23:1, Balaán bendice a Israel. 25:1, Israel en Baal Peor. 26:1, censo en Moab. Mira el segundo censo. 27:1, hija de Zelofehad y su petición. 28:1, ofrendas y fiestas. 31, Leví, ley de los votos. 31:1, venganza contra Madián. 32:1, Rubén y Gad al oriente del Jordán. 33:1, Rubén y Gad al oriente del Jordán. 33:1, Jordán, jornadas de Israel. 34:1, repartición de Canaán. 35:1, ciudades de refugio. Y 36:1, ley de casamiento. Así es la estructura del libro de Números. Esa es la estructura del libro de Números. Y vamos a repetir las cosas más puntuales, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermanos, que tengan unas dudas? ¿Alguno que quieran aumentar algo? Pastor, son historias que pasó el pueblo de Israel, ¿no, pastor? Sí, hermanos, son historias, puede ser un libro histórico. Gracias, mi pastor. Sí, hermanos, es una historia, son historias, ¿no? Que pasó, por eso es el libro histórico. Vamos a continuar un poquito más, ya porque nos quedan solamente pocas clases y nos falta todavía Deuteronomio. Nos falta bastante todavía. A ver, vamos a ver. Vamos a ver un poco del contexto histórico de Números. Esto es muy interesante, me gusta que usted aprenda cuáles son los contextos históricos de Números. La mayoría de los acontecimientos del libro se llevan a cabo en el desierto. La mayoría de la historia o de este relato se lleva a cabo en el desierto. Es usada 48 veces en número. La palabra desierto, escuche bien, esto es pregunta de examen. La palabra desierto es usada 48 veces en número. La palabra desierto es usada 48 veces. Este término se refiere a la tierra que contiene poca vegetación y árboles y debido a una escasez de lluvia que no puede ser cultivada. Esta tierra es mejor usada para alimentar a rebaños de animales en el
versículo 1:1 y 10:10. A ver, hermano Aurelio, 10:10, léame, por favor. Amén, pastor. Número 10:10 dice así. En el día de nuestra alegría y en nuestras solemnidades y en los principios de nuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, o serán por menoría delante de nuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces la palabra desierto es usada 48 veces. ¿Por qué? Porque es una tierra que no servía, ¿no? Que no tenía vegetación, no tenía cómo sembrar, ¿no? Entonces es muy interesante eso, ¿no? Esta tierra es mejor usada para alimentar a los rebaños animales. Israel acampó en el desierto de Sinaí. Fue en Sinaí en donde el Señor había entrado en el pacto mosaico con ellos. En Éxodo 19:24 habla. Israel viajó desde Sinaí a Cades en el 13:1 y 20:12. Los acontecimientos se llevaron a cabo y alrededor de Cades, el cual estaba localizado en el desierto de Parán. En el desierto de Sin, en el 13:21, Israel viajó a Cades, a la llanura de Moab. Todos los acontecimientos del versículo 22 al 36 ocurrieron mientras Israel estaba acampando en la planicie del norte de Moab. El libro de Números se concentra en acontecimientos que se llevan a cabo en los años 2 y 40 desde el Éxodo. Vamos a ver el autor y fecha de este libro. Los primeros libros de la Biblia llamados la ley, de los cuales Números es el cuarto, se atribuyen a Moisés a lo largo de la escritura. El libro de Números mismo se refiere a la escritura de Moisés en el 33:2. A ver, hermano, teléfono 32:2, léame, por favor. Amén. 32:2 dice. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, digo, el 2 no será, ¿no, pastor? 32:2, lea otra vez de nuevo. El 32. 32:2. Ya. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar diciendo. Amén. Ya, ok. Ya, y el 36:13, a ver, léame. 36:13. Mi pastor, se equivocó. 33:2 era pastor. Sí, 33:2. Hermano, teléfono 33:2, a ver. Amén. 33:2 dice: Moisés escribió sus salidas conforme sus
jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son las jornadas con arreglo con sus salidas. Amén. Amén. Ahora léame 36:13. Ahí estamos viendo que Moisés escribió el libro de Números. Amén. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés y los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente al Jericó. Amén. Amén. Número fue escrito en el año final de la vida de Moisés. A ver, escuche bien esto. El libro de Números fue escrito en el año final de la vida de Moisés. Los acontecimientos del 2:1, del 21, a ver, hermano Aurelio, 21, léame por favor. Amén, pastor. Dice así, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto, y en el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María y allí fue sepultada. Palabra de Dios. Amén. Hasta el final ocurre en el año número 40 después del Éxodo. El relato termina con Israel establecido al lado oriente del río Jordán, al otro lado de Jericó 36:3, en el cual es el lugar desde donde la conquista de Israel de Canaán comenzó en Josué 13:6. El libro de Números debe ser fechado más o menos en el año 1405 a 6 a.C., debido que es fundamental para el libro de Deuteronomio, y Deuteronomio está fechado en el mes 11 del año 40 después del Éxodo, Deuteronomio 1:13. No, entonces vamos a ver qué más habla el libro de Deuteronomio. Pregunta, hermano, hasta acá alguna duda. Amén, pastor. Y Moisés, ¿cuántos años tenía cuando escribió el número cuando estaba en Jericó? Ya, Moisés ya estaba en sus 120 años más o menos. Ya estaba, recordemos que de 40 años sale de Egipto cuando mata a un hombre y sale huyendo. 40 años está en Canaán, son 80, y ya está pasando más o menos unos 20 años más. Estamos hablando ya de esos últimos años de vida, ¿no? Ya está en los 120, 115 años ya Moisés, los últimos años de vida. Bueno, vamos a quedar hasta acá en esta noche. Vamos a ver esto, hermanos. Esto es importante cuando terminamos. Váyase a la página 28. La página 28, váyase. Importancia en la Biblia. ¿Por qué es importante el libro de Números en la Biblia? Número presenta el concepto de la ira correctiva de Dios aplicada a su pueblo desobediente. Escuche bien esto. Números presenta el concepto de la ira correctiva de Dios aplicada a su pueblo desobediente. Con sus rebeliones, los hebreos habían quebrantado el pacto. Ni siquiera Moisés se libró de la ira de Dios cuando fue desobediente. Pero Dios no se dio por vencido con su pueblo, aunque de momento los castigó. Seguía determinado a bendecirlo y a conducirlo a la tierra que les había prometido. Hasta el falso profeta Balaam reconoció esta verdad en cuanto al propósito soberano de 10 en el 23:19. No, importancia en la Biblia.
En número se destacan la soberanía de Dios, su santidad y su demanda de obediencia, pero también su misericordia y su fidelidad a la alianza. También se ve un significado tipológico en varios sucesos, personas y leyes. El Nuevo Testamento se refiere en varias ocasiones a diversos pasajes de número. Compárese en Juan capítulo 3:1, Juan 3:14, 28:9. No. ¿Cuál es el carácter de Dios en número? ¿Cuál es el carácter de Dios en número? Dios es paciente. 14:8, hermano Aurelio, por favor, 14:8, léame. Estamos viendo el carácter de Dios en número. Pastor, ¿y 14:18 o 14:8? 14:18. Amén, pastor. Dice así: Jehová tarda para la ira y grande y misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Palabra de Dios. Amén. Mire, es interesante, ¿no? Dios es paciente. Dios es misericordioso. También ahí 14:18. Dios provee, hermano teléfono 26:65. Léame, por favor. Amén. Porque Jehová había dicho, de ellos morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jeonet, y Josué, hijo de Nun. Amén, pastor. Dios es verdadero, 23:19, y Dios se aira también. Hermanos, pregunta, ¿alguna duda del libro de números hasta aquí? ¿Alguna duda, hermanos, que tengan? Si es que no tienen y es que se le queda alguna duda, me pueden mandar mensaje ya al grupo, yo le voy a tratar de responder. Hermanos, no se olviden la tarea que les dije, me tenían que dibujar el tabernáculo. Ya solamente una persona me lo mandó. El tabernáculo me tienen que dibujar, no se olviden, hasta el día de mañana le voy a dar plazo. Ya, hermanos, vamos a quedar hasta aquí en esta noche. Dios les bendiga.